Así que los jueguecitos socialistas a cuenta de la nación española no crean que viene de ahora, ¿eh? Tiene un autor reconocido. José Luis Rodríguez Zapatero, ¿se acuerdan ustedes? En 2004 afirmó solemnemente en el Senado que la nación es un concepto discutido y discutible, y vaya que sí, de aquellos polvos vienen estos lodos. Así que nosotros hoy queremos preguntarles a ustedes, ¿creen que Cataluña es una nación? ¿Usted cree que Cataluña es una nación? Como dice Felipe González, que dice que sí, luego que no, en fin. ¿Ustedes piensan que sí? 905-855-001, y si piensan que no, ahí tienen el teléfono para llamarnos, 905-855-002. Y les presento a nuestra invitada esta mañana, Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Andrea, bienvenida. Un placer estar contigo, Isabel. Igualmente. Esta primera cuestión, el batiburrillo del que ahora vamos a desmenuzar, pero esta que se ha liado ahora de nuevo con Cataluña, una nación, supongo que para regocijo y alborozo de los nacionalistas, ¿qué le parece? Pues que el presidente del Partido Socialista en Cataluña, Ángel Ros, alcalde de Lleida, ya lo dijo hace unas semanas, que para él Cataluña era una nación, y yo le pediría al Partido Socialista que se aclare y que deje las ambigüedades, que lo que nos jugamos en estos momentos en Cataluña es mucho, que hay que tener las cosas claras y que no valen esas equidistancias para, yo creo, parecer simpáticos o caer bien a todo el mundo, que es lo que intentan. Uno, cuando habla de España, debería tener las cosas más claras. Y esto a lo mejor no pasa en otros países del mundo. Ahora lo vamos a analizar. Déjenme presentarles ya a nuestros analistas del día. Cristina de la Hoz. Buenos días. Bienvenida. Luis Valcarce. Un placer, Gracias Isabel. por estar aquí. Esther Jaén. Muy buenas. Y Félix Rantré también. Beatriz Talagón. Merci. Bueno, pues vamos a analizar el tema del día, que merece la pena. Nos lo va a contar cómo ha ocurrido este nuevo terremoto que afecta a España y de qué manera, con las declaraciones del que fuera presidente durante 13 años largos, Felipe González Márquez. Víctor Arribas, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a analizarlo de alguna manera cronológicamente, porque todo empezaba con una carta a los catalanes que el expresidente del gobierno, Felipe González, publicaba en el diario El País hace un par de domingos. Allí decía que España dejaría de serlo sin Cataluña. Apelaba a la legalidad, apelaba a que no se podía ser equidistante. A partir de ahí, declaraciones a La Vanguardia, que son las que estamos viendo este pasado domingo, que son las que han abierto la espita de la polémica en el seno del Partido Socialista. Ahí decía Felipe González estar a favor de una reforma constitucional que reconociera el derecho de Cataluña a ser una nación. La palabra nación ha provocado un terremoto en el PSOE, como ya estamos siguiendo en estos últimos días, y es la palabra que precisamente ayer ha corregido el propio Felipe González. No está de acuerdo con el enunciado de este titular, no está de acuerdo con la forma en que el periódico La Vanguardia tituló esta entrevista, y anoche decía algo que puede ir en sentido contrario, pero puede también, como decías al principio, Isabel, haber ratificado, apelando a la identidad nacional, la palabra nación. Veamos lo que decía anoche Felipe. La pregunta es, si me ratifico en lo que es titular de la entrevista de La Vanguardia. Lamento decirles que esa frase no está en la entrevista, no la pronuncié y ni siquiera me hicieron esa pregunta. O sea, que La Vanguardia... No. Usted está interpretando. Y yo no estoy interpretando. Entonces, yo no puedo ratificar ni rectificar lo que no he dicho en esa entrevista. Eso es lo que quiero que quede claro hoy. Si me hubieran preguntado por eso, hubiera respondido. Bueno, rectificó el expresidente del gobierno. Insólito lo que ha ocurrido, porque el director efectivamente de La Vanguardia, Enric Juliana, ha hecho público a través de la web del periódico el audio de la entrevista que él grabó al expresidente González, y así saldremos de dudas sobre si pronunció o no la palabra nación o alguna otra palabra. Escúchenlo. ¿Usted estaría de acuerdo que en este contexto, digamos, bien por la vía de una reforma amplia de la Constitución, bien por la vía que sugiere la disposición adicional,
hubiese un nuevo cuadro, un reconocimiento explícito de la identidad nacional. Absolutamente. Absolutamente. Entonces no tengo la menor duda. Identidad nacional o nación. Esa parece ser la discrepancia, ya digo, insólita, entre un director de periódico y un nada menos que un expresidente del gobierno. Bueno, a todo esto ha complicado más las cosas Carme Chacón, que ha hecho unas declaraciones en las que ha recordado el artículo que publicó con el expresidente Felipe González, en el que hace muchos años ya defendía efectivamente el término nación. En concreto decía que Naciones Unidas reconoce hasta 194 estados y 3.000 comunidades nacionales, y con eso incluía a Cataluña en el término nación de alguna manera. ¿Qué piensa de todo esto Pedro Sánchez? Bueno, pues Pedro Sánchez se mueve siempre en un terreno ambiguo al referirse a Cataluña y a su encaje, esa palabra que a los socialistas tanto les gusta, el encaje de Cataluña en España. Ha hablado de federalismo, lo hace cada día, ha hablado de la singularidad de Cataluña, y sus últimas declaraciones al respecto, cuando pensábamos que Felipe todavía defendía que Cataluña fuera una nación en la Constitución, las últimas palabras de Sánchez son estas. Yo no renuncio, amigos y amigas, a caminar unidos, españoles y catalanes, orgullosos de nuestra diversidad, caminar hacia una España federal que reconozca y asuma como propio un pueblo singular como es Cataluña. Pues esa es la controversia y cómo salpica y cómo afecta al Partido Socialista y a su principal dirigente, Pedro Sánchez. Pero vamos a los datos, porque son más de 70 municipios en Cataluña, gobernados por el Partido Socialista de Cataluña, más de 70, 72 en concreto, los municipios que han apoyado algo que es inconcebible, y es la adscripción de esos municipios a la Asociación de Municipios por la Independencia. Es decir, son ayuntamientos que se declaran a favor de la independencia de Cataluña. Hay algunos tan importantes como Tarrasa, como Castelldefels, todos los que están viendo en pantalla, ayuntamientos en los que el PSC, si no ha promovido, sí ha apoyado esas declaraciones de apoyo y de pertenencia a la AMI, a la Asociación de Municipios por la Independencia. Sumemos a todo eso el pacto en Badalona, ya saben, un pacto en el que el Partido Socialista de Cataluña apoya directamente a una alcaldesa que defiende la independencia de Cataluña, y a todo eso sumemos la situación en Valencia, con el apoyo a una organización pancatalanista como es Compromís, o en Baleares, donde el Partido Socialista gobierna Francina Armengol con el apoyo de MES, una formación que acaba de anunciar su presencia en la Diada de Cataluña de mañana, en la manifestación independentista que va a haber mañana 11 de septiembre en Cataluña, y que además defiende que las elecciones serán plebiscitarias. Les hablaba de Castelldefels. Fíjense la tensión que se vivió en Castelldefels cuando se votó esa moción. Aquí estamos viendo el enfrentamiento que hubo y la tensión que hubo entre partidarios de la independencia y ciudadanos españoles que defienden la presencia de Cataluña en España, convocados por Sociedad Civil Catalana. El pleno a finales de julio fue muy tenso, las caras de gran preocupación entre los concejales, pero al final salió la moción con votos del Partido Socialista favorables a esa presencia de Castelldefels en la Asociación de Municipios Independientes. Isabel. Bueno, Víctor, fíjate, realmente está centrado el balón, porque en este partido nos estamos jugando mucho todos los españoles. Muchas gracias. Y yo creo que no se puede aislar lo que ha ocurrido con estas declaraciones de Felipe González sin el contexto que está viviendo España. España está viviendo el mayor desafío de los últimos, desde luego, de la democracia. Es un desafío hacia el abismo de los independentistas. Están con las intenciones, con la maquinaria, con el rodaje ya hecho hacia proclamar Cataluña como Estado independiente, si consiguen mayoría de escaños en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, estos juegos del Partido Socialista deberían repensárselos antes de hacer declaraciones como la de Felipe González. Pero vamos a empezar, vamos a rebobinar. ¿Tiene razón Felipe González cuando dice que no dijo lo que La Vanguardia dice que dijo? Sí. ¿Vosotros qué pensáis? A ver, sí, Esther, ¿por qué? Rotundamente sí, es que además lo acabamos de escuchar. La pregunta es identidad nacional y la respuesta es absolutamente. En ningún momento dice que se reconozca como nación a Cataluña. Esto son hechos objetivos. A partir de ahí, oye, la Constitución habla de nacionalidades y regiones. Definamos qué es nacionalidad, definamos qué es identidad nacional y definamos nación. Pero a Felipe González no le pueden decir que ha dicho lo que no ha dicho, especialmente cuando se le titula, entre comillas, en la entrevista eso. Entonces él dice, no lo he dicho y ni siquiera me formularon la pregunta así.
Lo que ocurre, Esther, que yo creo que esto es una demostración de la perversión del lenguaje, de la prostitución del lenguaje cuando hablamos de Estado de Nación, de término discutible y discutido. Es decir, al final que todo se mezcla. Zapatero, No, porque él contribuyó al enredo. Entonces, al final, yo creo que evidentemente él habla de identidad nacional. Supongo que es del reconocimiento de que Cataluña se ve a sí misma como una entidad nacional, que es distinta a que lo sea, ¿no? Que sea una nación. Pero es que estamos jugando con las palabras, llevamos jugando con las palabras y con los términos muchos años. Y el PSC ha sido maestro en jugar con ese doble lenguaje porque ha tenido dos almas. Y ahora no se da cuenta de que no puede seguir con ese doble juego. Pero si el PSC no se esconde. Hay que definirse. Sí, porque mira, hubo el cambio de la negativa al derecho a decidir, que dice, bueno, pues asumió la renuncia a lo del derecho a decidir, y ahora, después de lo de Felipe, yo creo que han respirado a gusto diciendo, uy, por fin ya podemos defender que somos una nación. Yo le pregunté a Miquel Iceta esta semana si consideraba a Cataluña una nación, y dijo que sí. Y dijo que sí. Madina ha salido y ha dicho que considera nación. Y Pedro Sánchez, que se envuelve en la bandera española, que tenía una bandera española del tamaño de un campo de fútbol, no salió a decir nada. Yo mantengo que lo de Felipe González les ha dado un balón de oxígeno al PSC. Estoy de acuerdo en Esther, no es lo mismo, pero es verdad que la misma Constitución deja esa ambigüedad ahí flotando en el aire. Ahora, a mí no me parece así todo, la respuesta de Felipe González me parece decepcionante, pero mucho más decepcionante me parece que Pedro Sánchez no salga a poner en su sitio a Iceta. No solo eso, sino que va y hace una demostración de emoción catalanista y dice, yo estoy aquí y soy más catalanista que nadie, al borde de la lágrima. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo, es otro salto de rana. Campaña electoral catalana, es otro salto de rana. De la lágrima del y de la PSOE, náusea hay mucho. Es otro salto de rana del PSOE. Pero yo creo que esto está mostrando que hay un gran déficit, pero ya no solo el Partido Socialista, hay un gran déficit en general en España. De momento Cataluña está en España, digo de momento, ya veremos qué pasa en el futuro, pero en España no tenemos absolutamente ni idea de lo que significan las demandas nacionalistas, no lo entendemos porque no sabemos diferenciar lo que es identidad nacional, lo que es nación catalana. Estos conceptos, seguramente las personas que nos estén viendo no entienden la sutileza. Cuando se supone que ponen en la boca de Felipe González el titular falso, que se ha demostrado que él nunca dijo eso, que reconoce que Cataluña es una nación, está dando a entender que Cataluña es una organización política independiente soberana en sí misma. Y eso no tiene nada que ver con la identidad catalana, que significa que hay un grupo, una comunidad social que considera que tiene un sentimiento de deseo de esa soberanía e independencia a nivel de gestión política en base a tradición. No, pero vamos a ver, no me voy a poner a interpretar, voy a ponerme simplemente a explicarle a la gente que nos ve lo que significa decir una cosa y decir la otra. ¿Existe una identidad catalana? Sí. Existe. No. Ahí hay grupos. No, perdona. Hay una parte de la sociedad catalana, hay una parte de la sociedad catalana que desea la independencia. Eso significa que existe una identidad catalana. ¿Existe una nación catalana? A día de hoy no existe una nación catalana porque no está reconocida como tal. Beatriz, déjame preguntarle a Andrea Levy, vamos a ver, yo soy medio navarra, medio vasca, porque soy de familia de San Sebastián, de Navarra. ¿Existe una identidad navarra? Sí. Exacto. ¿Existe una identidad gallega? Sí. Exacto. ¿Existe una identidad andaluza? Sí. Exacto. Pero como la hay en Normandía, en la región de París... Y ahora entendéis que hay un gran... ¿Qué significa eso? Lo que quería decir ¿Que París tiene derecho a ser una nación? No. ¿Que Galicia lo tiene? No. Andrea Levy. No, pero recogiendo las palabras... recogiendo las palabras que decía Beatriz Talegón, que me parecían interesantes la distinción que ella hacía. Entonces, recogiendo tus palabras, yo creo que es verdad que hay ahora un desconocimiento o que no sabemos interpretarlo, pero ante ese escenario y teniendo en cuenta lo que nos jugamos en Cataluña, exigiría mayor prudencia y sobre todo de aquellos portavoces que su mensaje trasciende e importa y, como vemos, se crea una polémica. Entonces, según lo que tú me estás diciendo, hay una parte de la sociedad catalana que tiene aspiraciones independentistas y por eso se tiene que recoger, decir lo de la realidad nacional, como ha dicho el señor Felipe González, a mí me parece una imprudencia. Identidad nacional porque hay una parte de la sociedad catalana que quiere ser independentista y que por lo tanto lo que quiere es que no le reconozcan en la Constitución española porque no la sienten como propia. Es que a mí me parece una imprudencia porque volvemos a lo mismo. Andrea, los temas que creo que estamos tratando son totalmente diferentes.
que estamos tratando es que el Partido Socialista... Aquí estamos hablando si consideramos lo que ha dicho Felipe, ¿tú crees que el titular no tiene nada que ver con lo que se ha ¿Crees que los independentistas se van a contentar, los que quieren romper con España, los que quieren acabar con el consenso constitucional, se van a sentir contentos justamente porque Felipe González diga que vamos a incluir una cláusula reconociendo su identidad nacional? Sí, yo creo, Andrea, no, esa no es la cuestión. Entonces yo exigiría mayor prudencia y sobre todo mayor prudencia. Creo que esto es una bomba de humo. No, pero déjame situar. Hemos pasado ya del debate del titular. Ahora estamos yendo a la cuestión de fondo. Por eso me parece que es una bomba de humo hablar de Felipe en este tema. Pero vayamos a unas cosas que no son bombas de humo. Y estamos viendo las imágenes en Castelldefels. Yo quiero recordar una cosa que creo que es importante que la tengamos presente. El señor Pedro Sánchez vino días antes de que sucediera ese pleno a un municipio de Cataluña que era Bellvitge. Y se le hizo la pregunta de si Castelldefels se iba a sumar a los municipios por la independencia con los votos del Partido Socialista. Y él dijo, no todo vale para gobernar. El Partido Popular oyó sus palabras y en un acto de generosidad política, habiendo sacado ellos más concejales, el doble que la otra formación política, le dijo, yo no voy a presentarme para alcalde, te doy mis concejales para que el Partido Socialista tuviera la alcaldía en Badalona, ahí en Castelldefels, siempre que no se sumen a municipios por la independencia. Y el Partido Socialista de Castelldefels se negó a esa oferta, prefirió dar sus concejales a Esquerra Republicana y sumarlos a municipios por la independencia. Entonces, ¿o se está con los independentistas o no se está? Y Pedro Sánchez, ¿o está con los independentistas y con las ambigüedades o no está? Mira, si quieres podemos debatir sobre el problema, bueno, problema entre comillas, con todos mis respetos, que tiene Pedro Sánchez de mucha imagen y poco contenido. Partido Socialista, No, porque hay que diferenciar. Español. El Partido Socialista Obrero Español, si buceamos en su historia, si buceamos en lo que deben ser sus principios, nos guste o no nos guste, defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Podréis estar de acuerdo o no podréis estar de acuerdo, pero la izquierda y el socialismo en sus pilares es lo que defiende. Y esto es así. Y de hecho podemos encontrar textos de ese Felipe González antes de Suresnes y demás que defendía la autodeterminación de los pueblos. En España la nacionalidad vasca, la catalana. Esto es una postura política que creo que mientras lo defendamos en democracia y dialogando, todo puede ser debatible y estaremos de acuerdo o no. Yo soy partidaria del derecho de autodeterminación. Yo sí. Ya está. ¿De qué pueblo? Podemos discutir. Ahora, Pedro Sánchez... No. Pero, a ver, si partimos de discutir la palabra España, claro que entramos en lo que dices de autodeterminación de los pueblos. Desde la postura socialista, te estoy intentando decir que desde la postura socialista, el argumento socialista es la defensa de la autodeterminación. Ahora, ¿cuándo empiezan los conflictos y el batiburrillo extraño? Cuando no saben explicar que a lo mejor en una propuesta para la convivencia, un planteamiento federalista, creo que sería un punto de encuentro entre los dos extremos. La pregunta es, ¿qué diferencia el modelo autonómico al modelo federal? Explícamelo. Muchísimo. ¿En qué se contentarían los independentistas catalanes primero, en un modelo? La identidad catalana pasaría a ser una realidad y pasaría a ser una nación catalana. Por lo tanto, seríamos todos independentistas en Cataluña. No, claro, expliquémoslo. Entonces, Isabel Durán, Andrea, si me preguntas, déjame que te conteste, porque en la Cataluña respuesta, se sentiría por extraña. favor, no podemos simplificar una cuestión tan delicada. Cuando estamos hablando de federalismo, lo primero que tenemos que diferenciar, y creo que lo sabes, es que hay federalismo simétrico y federalismo asimétrico. Claro, es que si nos ponemos a hablar, yo soy licenciada en Derecho y sé de lo que estoy hablando. Yo también soy licenciada en Derecho. Entonces no simplifiques. No, pero yo te pongo las preguntas incómodas que el Partido Socialista nunca quiere responder. Me encanta hablar de autodeterminación. No, claro. Me encanta, porque yo he participado en procesos de paz en Israel y en Palestina, en el Sáhara y en Marruecos, en Birmania. ¿Es la misma situación? ¿Tú crees que los catalanes y el resto de españoles es como en Palestina y Israel? Perdona, a nivel internacional, los conceptos de nación, los conceptos de identidad nacional se estudian perfectamente para abordar las realidades sociales que se dan en otros conflictos donde un pueblo exige su derecho de determinación. Vamos a abrir un poco la mesa. Cuando se crean las autonomías en España, Andrea, es el camino al federalismo. Bueno, pero vamos a ver, quiero resituar, porque vamos a ver, gracias a Dios y a los españoles
que nos dotamos de una transición. Aquí no hay conflicto. Claro. No hay guerra. Claro. Gracias a Dios. Ha habido terrorismo, que no es lo mismo. Por lo tanto, no nos equiparemos con sitios donde están matándose entre ellos. Por Dios santo, porque es que me parece unas comparaciones tan estrambóticas. Hablando de ideas políticas. Estamos hablando de conceptos políticos. Vamos a reconducir la situación. En España hay dos partidos en este momento. Cuando cambie, cambiará. Hay dos partidos importantes a nivel nacional, Partido Popular y Partido Socialista. Partido Popular gobierna, Partido Socialista ha conseguido poder autonómico y municipal en estas elecciones. Son dos partidos que tienen que defender una idea de España. Y lo que está ocurriendo dentro del Partido Socialista, que es el debate actual, es Pedro Sánchez sale a escena envolviéndose en una bandera de España y resulta que hoy en esa bandera de España tiene 72 municipios donde gobierna él en su espécimen Partido Socialista de Cataluña, que se han sumado a la independencia de Cataluña. Ese es el debate que yo quiero reconducir. Claro. ¿Cómo se come esto? Votante del Partido Socialista, ¿usted cree a Pedro Sánchez envuelto en la bandera o cree a los independentistas donde gobierna? Porque en Cataluña hace eso, en Valencia se alía con Compromís, en Baleares con MES, que también quiere sumarse a los países catalanes. ¿Es un problema o no es un problema? Esto es lo normal. Le genera un problema no solo en Cataluña, sino que además también le genera un problema en el resto de España, porque Susana Díaz, Emiliano García Paje o Fernández Vara esto tampoco lo entienden. Es decir, este proceso de incomprensión que hay generalizado sobre cuál es el mensaje, sobre que era posible mantener un doble mensaje antes, que ahora ya no es imposible. A mí me preocupa sobre todo más el escenario postelectoral, es decir, con el bloque de los independentistas, ¿qué hay enfrente? Que hay enfrente que se pueda oponer democráticamente dentro del Parlamento. ¿Cómo puede ser ese frente constitucionalista? Yo es que no termino de verlo. O pregúntale de otro modo, ¿dónde está el PSC? ¿Dónde va a estar el PSC en ese debate? Me gustaría saber exactamente dónde va a estar el PSC. Yo lo que quiero saber, hasta dónde sabemos. Yo lo que, bueno, para mí lo de la AMI ha sido muy desconcertante. Al cierre de esta edición sí. Hubo momentos en los que hubo... Entonces, los 72 alcaldes del PSC que se han sumado a la independencia, ¿dónde están? ¿Del PSC o del PSQ? Pues en la disciplina del PSC, pero haciendo cosas distintas. Eso lo tendría que resolver el señor Iceta. No, los tendría, no. Es una realidad objetiva. ¿Les ha echado el PSC? ¿Les ha amonestado? ¿Les ha dicho que no va con su ideología? No, entonces el PSC no está en eso. Pero además el PSC está en todo. El PSC está en todo. Pero hay una parte del PSC que no. Hay una clave cosa que ocurre siempre. Y que es muy sencilla para entender políticamente el PSOE y lo que decís, las incoherencias de Pedro Sánchez, porque os recuerdo, Pedro Sánchez se lanza, sin consultar a nadie, pero os voy a decir una cuestión muy sencilla, estructural y políticamente hablando, para que tengáis, porque a veces no se presta atención a eso, mirad los estatutos del partido. El PSOE y el PSC son independientes. Lo sabemos. Cuando yo he sido secretaria general a nivel mundial, yo le di la independencia a las Juventudes Socialistas de Cataluña a nivel mundial. Siendo secretaria general, me refiero yo, dentro de un congreso. Lo pidieron, y dentro de las organizaciones políticas internacionales, es que son otro partido. Las Juventudes Socialistas de Cataluña votan de manera independiente a las de España. Eso sí, hay un acuerdo de hermandad en la que se supone que no pueden atacarse. A Andrea Levy, pero eso ya significa porque a lo mejor yo estoy confundida, pero acabamos de vivir unas elecciones municipales en las que yo he visto a Pedro Sánchez ir a distintos momentos en la campaña en Cataluña y decir, yo avalo todo lo que hace mi partido hermano, ¿sí o no? Y decir, todo lo que proponen y todo lo que eso es lo que asumo yo. Es que Partido Socialista Obrero Español. A mí me sale mal por Beatriz, pero claro, nosotros la figura que identificamos como la que manda o la que debería mandar en el Partido Socialista es Pedro Sánchez. Entonces yo entiendo... No, pero que quiero decir... Deberías saber que no te debe doler nada de las meteduras de pata de este señor respecto a mí, vamos. Que la vacuidad del discurso de Pedro Sánchez, pero si los socialistas han decidido tener a un secretario general de discurso vacuo es su problema, desde luego. Yo me remito porque iba a traer estas consecuencias. Si él no pone orden en su partido, a mí me gustaría avanzar. No pone orden en su partido, el problema es suyo y de los socialistas, desde luego. ¿Qué pasa esta mañana, Andrea? De la sociedad. Porque hacen falta referentes, aunque sea una alternativa al Partido Popular. Oye, que vosotros sois nacionalistas a nivel de nación España, perfecto, pero es que hace falta una alternativa que, sinceramente lo digo,
¿Se puede defender la autodeterminación en Cataluña? Bueno, sí, pero que el señor Mas sea el estandarte de eso, a mí me da pena por la independencia. En Cataluña, Beatriz, ¿Cómo se puede defender? Estás en democracia, Andrea. Hay opciones que no son la tuya y se tienen que defender en las urnas. Eso se llama democracia. Bueno, no se llama democracia, lo podremos decidir todos los españoles. Grande y libre. No, pero ¿por qué te vas al franquismo? Ya sé que tú te gusta revivir el franquismo, pero yo creo que la España del siglo XXI... No, perdona, para mí la España del siglo XXI no es franquista. Yo entiendo que para ti sí. Pero vamos a ver, Beatriz, yo entiendo que para ti Beatriz Talegón, creo que no debemos desvirtuar lo que uno puede o no puede creer. Creo que Andrea lo ha dicho muy bien. No respeta que exista otra forma de pensar. Sí, no, sí que lo respeto, pero yo creo... ¿Quién ha dicho eso? Lo que no se puede... Vamos a ver, Beatriz, Beatriz... Bueno, que hable ella, ¿no? Bueno, pero quiero decir, me parece que aquí todos respetamos todas las formas de pensar. Otra cosa es que estemos de acuerdo. Que exista una alternativa que sea independentista. A ver, vamos a situar. ¿Entendemos que haya una opción independentista o no en democracia? ¿Lo entendemos? Pero yo creo que hay una constitución que nos ampara todo y lo mismo tienen derecho todas las personas de esta mesa a sentirse catalanes y sentir Cataluña parte de España. Es que eso es lo que no puedo entender, por eso no compartimos proyectos. Vamos a hacer el debate entre todos. Es que todos estamos de acuerdo en que, por supuesto que puede haber opciones de todo, independentistas, siempre que cumpla la ley. Oye, que no hay ciudadanos que son ni más guapos, ni con genes más estupendos, ni seres fantásticos por encima de la ley. Por muy ¿Qué ley, Isabel? De ¿Y la si cambio ley, la ley mañana para que me beneficie, como el cambio del Tribunal Constitucional? ¿Cómo se cambia la ley? Con las reglas de juego, con el Estado de Derecho. Nadie se la puede saltar, ni tú ni ningún independentista. Pero más lo que está diciendo es que él va a tener una mayoría de diputados y en base a la ley él va a gobernar a una tendencia. ¿En base a qué ley? ¿En base a qué ley se declara unilateralmente la independencia? Perdona, no hay ninguna ley, Beatriz, que ampare eso. Ha dicho que admita, que va a declarar unilateralmente que admita, me voy a saltar la ley. No ha dicho eso. Ha dicho vamos a un proceso de 18 meses. Que si tiene mayoría de diputados, que además hay que agradecerle a la derecha de este país que haya renunciado a la posibilidad de hacer un referéndum que a lo mejor daba una mayoría de votos del no. Ahora nos vamos a encontrar con una situación en la que puede que mayoritariamente, ¿me dejas terminar, por favor? Bueno, haya más votos del no, pero haya más diputados del sí. Beatriz, clarísimo. Hombre, soy la única que defiende la autodeterminación en la mesa. Pero es que en España casi. Ya, podemos defender. Estamos hablando mucho más que de la independencia. ¿Cómo? Pero bueno, ya soy la única que defiende. Vamos a reconducir. Me parece. Quiero que avancemos porque, obviamente, aquí, hasta donde yo sé, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Ante la ley. Y para cambiar las leyes hay unos procedimientos, pues que se cambien. Y si hay unas mayorías que consiguen cambiar legalmente los procesos, pues veremos lo que pasa. Pero como lo que no puede hacer es decir, yo hago lo que me da la gana, cambio la ley unilateralmente y me salto los procedimientos. No, yo tampoco quiero pagar tantos impuestos y los tengo que pagar. Pero vamos a ver una cosita antes de eso. Esta mañana desayuno informativo importante en Madrid. Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Xavier Albiol, García Albiol, candidato del PP a la Generalitat de Cataluña. Quiero que vean lo que decía Mariano Rajoy. Si yo tuviera que dar un mensaje en el día de hoy, le diría a la gente, vaya usted a votar para que no voten otros por usted. Vaya usted a votar para que no voten otros por usted. Me parece que es un llamamiento al voto que viene muy bien, ¿no? Recordar evidentemente, a todos. Yo creo que en estas elecciones tenemos una oportunidad de superar el debate identitario, de superar el debate en el que nos marquen por nuestros sentimientos. ¿Yo por qué tengo que decirle qué quiero sentir, qué sentimiento de pertenencia quiero tener? Yo justamente lo que creo es que tenemos una riqueza en nuestra pluralidad, el poder ser catalanes. Hoy lo ha dicho muy bien Xavi García Albiol, ha dicho Cataluña es mi tierra, pero España es mi país y también tenemos un marco de convivencia europeo. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, podemos superar esa asfixia de debate nacionalista, podemos mirar hacia adelante, podemos superar ese debate identitario como superamos todos los europeos el debate nacionalista que tantas cosas negativas nos trajo. Sí, el 27 de septiembre y por eso, como bien ha dicho el presidente, todos a votar. Están muchas cosas en juego, realmente son unas elecciones autonómicas, ya lo ven, 3 en 5 años. Anda que no les están llamando a votar y no lo consiguen, pero cada vez bajan más. Esther, jugadora de pádel en Pedernera, donde las haya. Tienes a veces alguna lesión que otra, ¿no? Pues sí. En la espalda. Y contracturas múltiples. Pues fíjate, si esas contracturas que te salen de vez
seguir avanzando con las cuestiones que hoy está la actualidad verdaderamente intensa. Yo creo que vamos a ver, porque veíamos a Mariano Rajoy diciendo que no voten por ustedes, pero también está optimista el presidente. Otro día les preguntaremos a ustedes si están optimistas. Vamos a ver. Yo soy optimista sobre el futuro de nuestro país y soy también realista. Yo no veo riesgos en la economía española en lo económico. Si acaso veo, o pueden ver algunas incertidumbres en lo político, que es en este momento el mayor problema que puede tener la economía española. Creo que llega ahora la etapa en que más que nunca va a ser necesario el sentido común. Y yo creo en el sentido común de los españoles. Y por eso soy optimista de cara al futuro. Muchísimas gracias. Optimista de cara al futuro. ¿Qué? ¿Vosotros sois optimistas? Yo soy catalana y no. ¿No? O sea, ¿soy optimista con respecto a España? Pues sí. Con lo que va a ocurrir en Cataluña, no sé si a muy largo plazo, y Mariano Rajoy está mirando a largo plazo. Yo, a corto plazo, no. Mira, soy pesimista. Voy a contar una anécdota. En el desayuno de Iseta, al lado mío, había una persona que era de la Embajada de Austria. ¿Sí? Hoy fue lo de Albiol, también estuvimos con Cristina, Andrea. Pero en el de Iseta había una persona de la Embajada de Austria. Le digo, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué? Y dice, es que todos los empresarios que conocemos, empresarios de Austria, Alemania, de todo el este, no saben qué va a pasar después del 28. Claro. Y dicen, todos lo que le dicen es, pues tenemos un plan B. El plan B, ya sabes cuál es, porque no les queda otra. Entonces, y por eso hoy Albiol se encargó de decir, es que ¿saben quiénes son los principales clientes de Cataluña? Recordárselo más, Murcia, Valencia, Aragón, esos son los principales clientes de España. Entonces, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Es que además, fíjate, la información que hoy conocíamos, 2 de cada 3 empresarios catalanes se apoyan en la marca España para desarrollar. Hay pánico. Claro, pero que venden sus productos gracias a ser marca España. Yo creo de todas maneras que el optimismo del que hace gala el presidente se refería más a la situación económica que a la situación territorial. Es decir, él dice la situación política, vamos bien en lo económico, queda mucho recorrido, todavía tenemos unos índices de desempleo disparados, pero no los tropeemos con la parte política y se refiere tanto a Cataluña como al crecimiento de determinadas formaciones políticas como Podemos. Pero o sea, fíjate, era una doble advertencia en ese sentido. Hoy el BBVA hemos conocido un informe en el que se advierte directamente que la prima de riesgo de España está subiendo por el desafío de Artur Mas. No sé si también por Podemos o no Podemos o ahora lo que sea, pero lo cierto todo lo que es que está subiendo. Isabel, es malísimo. Ayer contábamos, hoy no lo he mirado, pero ayer, por ejemplo, la prima de riesgo estaba 20 puntos por encima de la italiana, cuando Italia tenía un riesgo mucho mayor que nosotros en cuanto a el menor crecimiento, las políticas no habían hecho las reformas como las ha hecho España, en fin, estos son los datos, está subiendo esa prima de riesgo, no es optimista, ¿sois optimistas vosotros? Y le pregunto a Andrea después. Bueno, yo sí, en lo que tiene que ver con la economía. Bueno, hay un informe del BBVA que dice que se ha ralentizado un poco la economía en este trimestre, pero yo creo que los datos, por lo menos, andarán, el crecimiento del PIB andará en el 3%, y en eso, ese es un buen camino. Ese es un buen camino. Lo que pasa es que esto de Cataluña es demoledor, y sobre todo para la economía. Pues a eso me refiero, no es que yo sea ni un cenizo ya lo he explicado, después del 28 no se sabe lo que va a pasar. Entonces, lo que llama la atención, y creo que es un poco la complejidad o el asombro que hay en partidos como Ciudadanos o PP, es que pese a todo esto, pues a los votantes independentistas se le pongan los ojos en blancos y digan, vamos, no hay corrupción, no hay comisiones, no hay 3%, no hay TEICO, da igual lo que pase con los inversores, nosotros vamos todos a por una. Y eso llama muchísimo la atención. Beatriz. Yo, desde luego, a ver, es que todo hay que entenderlo. Él habla del sentido común. A mí me encanta, ¿no? De la gente, el sentido común, estas palabras grandilocuentes. ¿Para quién va a ir mejor? Pues seguramente, pues para los que más tienen, pues va a ir mejor. Para los trabajadores que ahora mismo necesitan un trabajo, ¿va a ir mejor? Hombre, de no tener trabajo a tener posibilidades de trabajar, pues sí. Lo que pasa es que si ahora valoramos en qué condiciones van a trabajar, cómo van a ser las garantías laborales, cómo van a ser las medidas que van a atender a las pensiones, al sistema de sanidad, al sistema, pues en términos cuantitativos, a lo mejor se generan mejores números. En términos cualitativos, la calidad del empleo, la calidad del sistema sanitario, la calidad de las pensiones, la calidad de la educación va a ser peor para todos. ¿Tú este verano has visto más llenos los bares, los comercios,
No sé dónde has estado, pero vamos, Yo este verano, ¿tú lo has vivido? Para que os hagáis una idea, yo este verano no me he ido de vacaciones a ningún sitio. Bueno, pero ¿has visto vacío todo? ¿O lo has visto en el pueblo donde yo vivo realmente la gente no tiene una cultura de salir. O sea, yo he notado que la gente en general ha preferido quedarse en España o irse al pueblo. La mayoría de mis amigos nos hemos ido todos al pueblo a ver a los abuelos, a ver a las abuelas. Turismo rural, oye, que es una pues yo en el pueblo en el que he estado, que se llama Comillas, todo el mundo unánimemente ha dicho, comerciantes, restaurantes, todo el mundo dice que han vuelto a respirar. O sea, que había llenos, tenían que decir que no a las reservas. Hombre, esto es lo que he vivido yo. Bueno, turismo nacional, ¿eh? A eso me refiero, la gente no se ha ido fuera de España. Pero hay datos inequívocos de que se está aumentando el consumo, de que está aumentando el turismo nacional, de que está aumentando hasta la venta de automóviles, eso es cierto. Pensar que vamos a salir de la crisis, incluso la vivienda, pero pensar que vamos a salir de la crisis con un empleo magnífico y fantástico y bien pagado es verdad. Ojalá fueran unos empleos de muchísima mejor calidad. Pero yo sí espero que la recuperación pues vaya también, digamos, perfilando pues ese mercado laboral que haya a la baja. Pero no salimos de un 26% de paro, creando muchísimo empleo y de magnífica calidad. Eso sería ingenuo por nuestra parte. Lo que sí podemos pensar es que se vayan corrigiendo los defectos del sistema conforme alcancemos cierta normalidad económica, que va para muy largo. Yo soy de las que digo que va para largo, pero no se pueden negar los signos además, Andrea, absolutamente objetivos que hay de cierta recuperación. Que queda mucho por hacer, mucho. Andrea, ¿es un optimismo triunfalista el del presidente o el del gobierno o el del Partido Popular o está basado en la realidad? Yo creo que con mucha prudencia lo que hemos visto son que los indicadores que nos permiten ver ese cambio de tendencia que se está viendo en la economía española pues son positivos. Es decir, si antes destruíamos empleo y ahora lo creábamos, es porque aquí han habido unas reformas que han funcionado y que le han sentado muy bien a España. Entonces, es evidente que en estos momentos pues habrá que empezar a levantar cabeza y que no estamos en las condiciones mejores. Pues seguramente, ¿quién no quiere siempre lo mejor? ¿Quién no quiere siempre apostar a que vamos a ir a mejor? Evidentemente. Pero que hemos dado la vuelta a la situación que vivimos en los años más duros de la crisis, yo creo que es evidente y yo creo que eso es lo que permite en esos momentos tener una actitud muchísimo más optimista. Pues si la economía se reactiva, si hay más turismo, si los datos de consumo son positivos, si los datos de venta de coches son positivos, eso también crea una tendencia de sentimiento, ¿no?, de la gente, de la que las cosas van a ir mejor. Y es que además eso también se acompaña en los indicadores que estamos viendo internacionales. Es que España en estos momentos se la invita justamente a participar en foros internacionales, a explicar las reformas que ha hecho y a explicar por qué está funcionando en estos momentos el mercado laboral en España. Tú me estabas explicando antes que vistes y que hablaste con el embajador austriaco. Yo he tenido la oportunidad desde mi nombramiento también de tener reuniones con embajadores, ¿no? Y me comentaban justamente, es que España vuelve a ser un país atractivo para los empresarios de diferentes países, porque bueno, pues que ven que se está dando pues flexibilidad en el mercado laboral, competitividad en nuestras empresas, que nos da un marco de seguridad, un marco de confianza, ¿no?, un marco de que vemos que España está saliendo adelante y volvemos a apostar para España. ¿Eso es casualidad? No, eso es fruto de muchísimo esfuerzo, el esfuerzo de toda la sociedad española. Y es también el resultado de unas reformas que han funcionado. En España teníamos un sistema laboral anclado en el tiempo, en el siglo pasado. Lo hemos actualizado nuestras instituciones, hemos actualizado nuestra economía. Unos nos dijeron que estábamos en la Champions League. Bueno, pues esos son los que nos trajeron la crisis, ¿no? Entonces yo creo que hay una razón para el optimismo, contenido siempre con prudencia, porque aún los datos de paro pues son elevados y hay que estar con esas personas que lo están pasando mal. Y cada día tiene su afán y también su nueva polémica. Y me refiero, obviamente, a la que surgía ayer a raíz de las declaraciones del ministro de Defensa, el ministro Pedro Morenés, en esta entrevista en Radio Nacional, que, para que ustedes vean exactamente lo que pasó y lo que contestó el ministro, les voy a pedir que lo vean y que vean las reacciones. Y ahora lo vamos a analizar. Las Fuerzas Armadas, los gobernantes y los gobernados. Todo el mundo tiene que cumplir con su deber y nada más. Y si todo el mundo cumple con su deber, le aseguro que no hará falta ningún tipo de actuación como la que usted estaba planeando. A mí me gustaría, ni que fuera por una sola vez, oír a un ministro del Partido Popular
decir una cosa tan elemental, tan simplemente democrática, como aquello que vote el pueblo de Cataluña lo vamos a considerar. Simplemente. En vez de este tipo de manifestaciones que, insisto, creo que son inclasificables, incualificables en un contexto democrático como el que estamos. Las Fuerzas Armadas son perfectamente conscientes de quién es la autoridad en este país, que es la autoridad civil, y que ellos cumplen estrictamente con la legislación. Pero le diré además que yo me encontré unas Fuerzas Armadas cosmopolitas, viajadas, formadas, y que no tenían ningún interés ni en algo como lo que sugiere el ministro del Interior, ni le diría que en contribuir a un país que no apueste, como le digo, por la convivencia, por la concordia y por la suma. Eso es lo que yo me encontré. Bueno, ¿vosotros pensáis que es un escándalo, es inclasificable, incalificable lo que ha dicho el ministro Morenés, que en este país se tiene que cumplir la ley y ya está? Dice, lo que usted está diciendo, ¿se ha pasado de frenada o es que alguien entendería que el ministro de Defensa diga que nadie cumpla la ley, que nunca va a pasar nada? No sé, se tiene que callar, en España hay miedo a que hablen los ministros de Defensa. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque el lío hemos visto dos, pero es que el enfado ha sido bastante unánime con lo que ha dicho Morenés. ¿Es tan grave? Me parece que lo que dice Morenés es una obviedad, por otra parte. Pero bueno, hace un momento en esta misma mesa se defendía que Felipe González era imprudente por entrar en este tema. Entonces, Morenés, ¿qué tendría que haber hecho siguiendo esa misma línea? Es decir, no puedo hablar porque sería una imprudencia. Yo creo que sería peor. Es decir, sin dramas y sin traumas, contestar a las preguntas. Y Morenés dice, oiga, que todo el mundo esté en su sitio. Y la hipótesis, añade Morenés, que maneja usted, no dice que maneja el gobierno. Usted, es que ninguno que maneja usted, porque es la pregunta del periodista. Dice, oiga, ¿y si en Cataluña se van al monte, qué? ¿Le mandamos los tanques? Sí, es que... No lo pregunta así, pero dice, oiga, en fin, aquí todo el mundo que esté en su sitio, ¿vale? Y esa hipótesis ni... En fin, que maneja usted. Lo de Morenés ha sido un quita-quita, es decir, no ha querido meterse en líos, como tú dices, la pregunta era muy directa en ese sentido, claro. y creo que le dibujó un escenario que él no se lo pensaba. A mí lo que no entiendo son las reacciones posteriores. No estaba en el reportaje, pero está Tardá también. Joan Tardá dando algunas declaraciones, dando lecciones de legitimidad, de legalidad, de lo que dice la ley. Oiga, que usted es el de la muerte al Borbón y demás. O sea, que no nos venga ahora a la izquierda a hablar de lo que es la legalidad. En Cataluña, y Andrea coincidirá conmigo, los guardianes de la ley. Los independentistas, soberanistas, nacionalistas han estado siempre rezando para que a alguien del PP se ocurriera decir esto de los tanques por la diagonal. Gracias, Dios mío, ya está, los bárbaros. Bueno, el primero de lista de Juntos por el Sí, hay que recordar que es el que decía que cuidadito que nos mandan los cazas y sobrevuelan Cataluña. ¿Te acuerdas? Que estaba en Europa y se quejaba. Sí, ahora de la mano de... o sea que yo creo que los miedos a los tanques van más de un lado que del otro. Por el lado de Morenés y demás, ahí hay mucha tranquilidad. Es que lo que han dicho directamente, que es lo que a mí me deja perpleja, es que Morenés lo que ha hecho es amenazar. O sea, decir que se cumpla la ley es amenazar. Es que las críticas Morenés, le ha venido por las amenazas de Morenés. No ha amenazado. Yo creo que sí debiera haber formulado la respuesta de otra manera, porque dices, es que los nacionalistas aprovechan todo lo que puedan ellos subvertir el sentido, lo van a aprovechar. No había nada que aprovechar, ¿eh? Y evidentemente, aquí no había nada que aprovechar. Hubieran dicho, Morenés calla, otorga. Oye, el candidato de la lista, donde va Andrea Levy de número 2, Xavier García Albiol, ha dicho, aquí nadie va a mandar los tanques a Cataluña. A lo mejor se limita a decir eso y ya está. Y no pero esto de que si cada uno cumple la ley, es decir, hay que tener mucho cuidado porque estamos en un momento electoral, no seamos ingenuos y todo se va a aprovechar y se va a aprovechar en beneficio propio, pues claro. Entonces yo creo que debería haberlo formulado de otra manera el ministro, pues como hoy lo ha formulado el candidato del PP, por ejemplo. Mira, yo quiero que veamos cómo después Morenés, cuando llegaba al Congreso, los periodistas le repreguntaban y que veamos lo que él ha dicho. No, tienen ustedes en Radio Nacional mis declaraciones completas, que significan fundamentalmente... No, pero es igual, ustedes... Bueno, no, pero vamos a ver. Lo que he dicho es que todo el mundo en España está sometido a la ley.
Pues por decir estas palabras, Catalunya sí que es pot, que se presenta en estas elecciones, le ha calificado a Morenés de energúmeno. Le ha dicho que es un mercader de las armas y que son propias estas declaraciones de un energúmeno y que, bueno, esto es lo más fino que lo ha calificado. Vean ustedes, Convergencia ha dicho que no va a amedrentar a los catalanes con sus amenazas. Lo que yo os estaba diciendo lo ha dicho el portavoz de Convergencia, Pere Macías, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que ha dicho Esquerra Republicana? Es éticamente una persona muy, pero que muy low cost. Lo ha tachado de insensato y que ha dicho además que es una vergüenza que una persona que teóricamente es culta y viajada diga estas sandeces. Pero fíjense, por decir que lo que hay que hacer es que defender la ley. Y ya hemos visto, eso sí, las palabras de la Generalitat de Cataluña en boca de Francesc Homs, que es el conseller de Presidencia, que ha calificado de incalificables e inclasificables las palabras de Morenés. Pero vamos a ver, ¿alguien cree que en Francia el ministro de Defensa dice que si todo el mundo cumple la ley, pues lo que hay que hacer es cumplir la ley? ¿Le llamen todo esto? ¿Es que España nos estamos volviendo tarumbas? No. ¿Os parece? A ver, Beatriz Talegón, que a lo mejor en este lado puede entender alguna posición. Decir que se cumpla la ley en España es para llamar a uno de energúmeno, incalificable. Estamos en un proceso de incumplimiento de la ley. A ver, el problema es qué es lo que se considera cumplir la ley. Porque lo que ha dicho, como decía antes Esther, es una obviedad. O sea, pues claro, ¿a qué va a llamar un ministro? Pero un ministro y cualquier persona de bien, con un poco de criterio. Aquí todos debemos cumplir la ley. Ahora bien, ¿qué quiere decir el ministro cuando dice eso? Ahora bien, ¿qué está pasando cuando se está intentando cambiar las normas del Tribunal Constitucional respecto posiblemente hacia una persona concreta o específica que es Artur Mas? Vamos a plantearnos realmente, hasta ahora, ¿se ha incumplido la ley? Sí, varias veces en Cataluña. ¿En qué sentido? Hombre, es que ahí veo tu desconocimiento sobre Cataluña, Beatriz. No, perdona, y tanto. Perdona. Ese es el debate. Los ciudadanos. Si se ha incumplido la ley, Andrea, ¿por qué hay que modificar el Tribunal Constitucional? No, es que le voy a hacer la pregunta realmente amplia, o sea, porque ella me va a decir, claro, que se ha incumplido la ley, delito. Si hay un delito, este señor debería estar detenido en la cárcel. Vamos a ver, ¿por qué hay que cambiar la ley del Tribunal Constitucional? Con las leyes que había antes no se pueden hacer cumplir. A ver, la reforma de la ley, ¿se ha incumplido la ley? Sí. No, veamos. ¿Por qué se cambia en el la mayor ley? desafío que ha sufrido el Estado español en los últimos años, como bien sabrás, se han sucedido diversos acontecimientos en Cataluña. Entre ellos, creación de estructuras de Estado paralelas, entre ellos hay un comisionado para la transición nacional que fue nombrado por el gobierno de la Generalitat y hubo una sentencia del Tribunal Constitucional. No fue votado, Beatriz, es un nombramiento del Ejecutivo catalán, eso no es votado por el Parlamento, eso es un nombramiento del Ejecutivo. Entonces, se le nombró. Dentro de unas normas democráticas, no te estoy preguntando para que la gente lo sepa. No, de unas normas democráticas no, porque te estoy diciendo que el Tribunal Constitucional le dijo al presidente de la Generalitat que no podía nombrar a una persona encargada de crear estructuras de Estado paralelas al Estado, porque eso era el camino justamente de lo que quieren los independentistas, que es crear su Estado paralelo y crear su Estado independiente. La diferencia es considerar eso un Estado paralelo, si el Estado una cosa, si el Tribunal Constitucional... Es que hay muchos matices, Andrea, no sé. Claro, pero yo me pregunto una cosa, tú que eres licenciada en Derecho y sabes, si el Tribunal Constitucional dicta una sentencia, ¿es para que se cumpla o para que le hagan caso omiso? El Tribunal Constitucional, como todos los licenciados en Derecho sabemos, no tiene la capacidad punitiva. Es un órgano de interpretación de carácter político. Claro, pero evidentemente... ¿Por qué se cambia ahora? Si tú has bebido por la noche, ¿no? Has bebido por la noche y vas con tu coche y te hacen una... No, te iba a poner un ejemplo. Tú irás en el control de alcoholemia, das positivo. ¿Vale? Evidentemente, el policía pues no te podrá seguir el procedimiento administrativo si tú quieres recurrir, pero por lo pronto lo que te va a decir es que no te vuelvas a subir al vehículo y no vuelvas a conducir y te puede retener el vehículo, evidentemente. Retirarme el carnet. Vamos a escuchar el argumento. El Tribunal Constitucional no es el Tribunal Supremo, Andrea.
Es que me parece que estás queriendo confundir a la gente. No, lo que estoy diciendo es que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen que tener un valor y que lo que no puede ser es que el Gobierno de la Generalitat se crea que puede hacer caso omiso a lo que está sucediendo en Cataluña y lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Pero es que no me estás hablando no, de nada es que yo me parece muy bien que tú desde aquí... ¿Qué delito ha cometido? No, ¿Sabes lo que pasa? Que yo vivo en Cataluña y yo lo he vivido todo esto y yo veo cómo se ríen. Y yo vivo... que le expliques a la gente que nos está viendo, pero porque vas de número 2. ¿Qué delito se ha cometido en Cataluña? Pero Beatriz, vamos a ver. ¿Qué ley no se cumple? Vamos a ver. El Supremo sobre la lengua y la educación se han incumplido todas y en este caso estamos hablando de la última, perdón, la última incumplida por el Tribunal Constitucional que no tiene precedentes fue la suspensión de la consulta del 9N, que le entró por aquí y le salió por aquí a la Generalitat de Cataluña. Y se pasó la sentencia, la suspensión cautelar, que debería ser de obligado cumplimiento. Vamos, un ciudadano incumple flagrantemente una ley e inmediatamente tiene consecuencias. Lo que no puede ser que una autoridad incumpla flagrantemente la ley y se lo pase... No, voy a sacar de un oído a otro, como si no lo oyera. Pero yo diría eso que es haya la ejecución de sentencias. Una sentencia de que no sea papel mojado, a mí, digo, me parece bien, teniendo en cuenta el desafío que hay. ¿Por qué se cambia la ley del Constitucional, Andrea? Porque en estos momentos no había mecanismos para que pudieran haber medidas cautelares para el cumplimiento de las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional. Beatriz, es para eso, léete la reforma. No, es que es muy peligroso lo que estás haciendo, o lo que está haciendo el Gobierno Popular, porque el Tribunal Constitucional... Lo peligroso es que sea... No. ¿Ves cómo estáis tergiversando? El Tribunal Constitucional lo peligroso es no cumplir la ley. Es un órgano. Lo peligroso es que los catalanes no tengamos tranquilidad jurídica de lo que vaya a suceder en Cataluña. El Tribunal Constitucional no tiene la potestad de sancionar. El Tribunal Constitucional de que se cumplan sus el Tribunal Constitucional se dedica únicamente a decir, ante una consulta que se le hace, a decir si esto está acorde con las normas vigentes o no está acorde con las normas vigentes. Y si el Gobierno de la Generalitat dice que le da igual... momento no se ha cometido ningún delito en Cataluña. Es que no se ha cometido y por eso se quiere dar una fuerza al Tribunal Constitucional que no tiene para apartar a un presidente de su función pública. Desconocimiento el tuyo. Hay un órgano que es el Oye, ¿por qué no se detiene al delincuente? Vamos a ver. Hay un órgano que es el comisionado de la Transición Nacional. ¿Que tú consideras que es crear un Estado paralelo? Es que ellos no. Ellos han creado un órgano de debate y de estudio. Te invito a que vengas, te invito a que conozcas. Oye, yo encantada, Andrea. Oye, vamos a ver, Beatriz, a que vaya a otro país, ¿no? Oye, vamos a ver, los hechos son hechos. Entonces ya está. La Generalitat ha creado un nuevo órgano, no. Pisuñé, una persona. Un cargo, vamos, sí. Es un cargo que se llama Comisionado para la Transición Nacional, cuya misión, léete el texto, es crear unas estructuras de Estado para la independencia de Cataluña. No, eso es ilegal. Sí, eso es así. Dice y que se ha esta persona impugnado. Se encargará de todo lo relativo a los procedimientos que deberían venir a partir del 28 de septiembre. No, que iban las partidas presupuestarias pero tú no has leído, del Parlamento de Cataluña, en serio que lo impugnamos nosotros. ¿Qué problema tenéis en eso? Pero Beatriz, ¿en que hayan estructuras de Estado paralelas? No, en que se estén estudiando y se estén viendo la viabilidad de crearlo. ¿Tú te parece bien que los ciudadanos de Cataluña tengamos que pagar en estos momentos estructuras de Estado paralelas por si llegado el caso estos señores quieren declarar un Estado independiente? Es que eso es lo que se hizo, se llevaron partidas presupuestarias. No, Beatriz Talegón, te pregunto, ¿te parece bien que los catalanes en estos momentos estemos pagando estructuras de Estado paralelas? A mí me parece bien que los catalanes hayan votado desvíes la atención, es un tema muy grave. Cumpliendo su programa. Vamos a reconducir. El viernes pasado te recomiendo, Beatriz Talegón, que veas la rueda de prensa que dio el comisionado, que se llama Carles Viver, y Carles Viver dijo que el día 27, si consiguen la mayoría, en 18 meses estarán creadas las estructuras de Estado para proclamar la independencia. Eso lo ha dicho Carles Viver el viernes pasado y ha dicho en 18 meses habrá independencia en Cataluña. Si España tiene que aplaudir y quedarse de manos cruzadas... Vale, y si están diciendo... O sea, lo que a mí me parece grave es que eso lo dijeran después del 27. Te lo están diciendo antes del 27, es su campaña electoral. Oye, si ganan, la gente sabe lo que está votando. Está clara tu opinión. Vamos a... Es que lo he dicho desde el principio. Hombre, me gustaría... Bueno, vamos a avanzar porque, por cierto, Carles Viver, Pisuñer, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y, por cierto, tiene una sentencia
en su haber, que es el ponente de la excarcelación de la mesa de Herri Batasuna, que fue condenada por el Tribunal Supremo a 7 años de cárcel por participar, por formar parte de una banda terrorista que se llama ETA. Eso dijo el Supremo. Hubo una sentencia del Constitucional que le excarceló. El primer ponente se llamaba Jiménez de Parga, lo quitaron, pusieron a Carles Viver y escarceló a los etarras. Lo digo para recordarlo todo. Constitucional les encanta escarceló a los etarras. Consiguió la mayoría. No, bueno, vamos a hacer historia. Hay que hacer historia, esto pero es año bien, 90 y poco, no nos vamos al siglo XII. Este señor se llama Carles Viver y ahora está donde está. Estuvo donde estuvo, hizo lo que hizo y ahora está donde está. Pero esto conviene informarse y seguiremos hablando. Por cierto, que continúan las noticias, el chorreo de noticias de corrupción con decenas de empresas que pagaron a la Fundación de Convergencia. Hoy lo publica el diario El País, merece la pena también verlo. Ese es el gobierno que está ahora gobernando en Cataluña. Y otra noticia de hoy es que Hacienda investiga a Oriol y a la constructora del caso 3%, por una operación inmobiliaria que pudo haber adquirido parte de su porcentaje de la vivienda de Urús, en fin, Oriol Pujol. Corrupción, corrupción. ¿Quieren ver ustedes un poquito más de corrupción? Pues presten atención. Oriol Pujol vuelve a estar bajo la lupa de Hacienda. En esta ocasión, la agencia tributaria investiga al exsecretario de Convergencia y a Teico, la constructora implicada en el caso del 3%, por una operación inmobiliaria costeada presuntamente con pagos irregulares. La agencia tributaria intenta averiguar si parte de una vivienda adquirida por el hijo de Jordi Pujol en una localidad de Girona se habría pagado con dinero recibido por su mujer. Según un informe del fisco, la cuenta que el mediano de los Pujol compartía con su esposa habría recibido ingresos irregulares y ajenos a su actividad profesional. Más de medio millón de euros en facturas que no se corresponderían con la prestación de ningún servicio. Cobros que, según Hacienda, conocía el propio Oriol y de los que se habría beneficiado. Habrían ascendido en el caso de Teico a los 53 millones de euros entre los años 2007 y 2014 y a unos 40 millones desde que Artur Mas es presidente. En este caso, por los contratos públicos adjudicados por ayuntamientos gobernados por Convergencia. En todas las adjudicaciones la mecánica era la misma. El partido esperaba cobrar la comisión a través de su fundación como previo paso a la concesión de los contratos. Y de Cataluña nos vamos a Andalucía, porque si ustedes leen hoy el diario El Mundo, aquí tienen la noticia portada: un consejero de Díaz, Susana Díaz, acusado de amaño en una obra millonaria. La Fiscalía investiga al responsable andaluz de Economía, consejero de Economía, por falsear expedientes para el proyecto de un edificio de 34,8 millones. La oposición pide la dimisión de Antonio Ramírez de Arellano. Yo no sé si Ciudadanos lo ha pedido, de que lucha contra la corrupción igual en toda España, pero desgraciadamente en este país hay casos de corrupción uno detrás de otro. El último, este que hemos conocido, Andrea. Pues la verdad, y la verdad una lástima, porque es uno de los fichajes de Susana Díaz, de los nuevos fichajes de Susana Díaz, que en teoría pues tenía que haber acabado con los 30 y tantos años de políticas pues ciertamente irregulares, por lo que conocíamos en Andalucía, y lo que hace es, en menos de 100 días, hacer un fichaje que es una persona que, por los datos que hoy tenemos, pues está involucrada en esas tramas de corrupción. Decepcionante, y decepcionante también Ciudadanos, que no ha pedido la comparecencia de la señora Susana Díaz, por ejemplo, en esa comisión de investigación. No sabemos por qué. Y esta es la pregunta que yo os hago. Es la 1:20 del mediodía. Ha pedido la dimisión del consejero Ciudadanos. Ha destituido a estas horas Susana Díaz a su consejero investigado por un caso de corrupción tan grave y tan palmario como el que investiga la Fiscalía. Esperan a la imputación, me imagino. No, sí, ya no hay imputados. Ahora solo hay investigados. Ah, bueno, son investigados, sí, que ha cambiado. Ha desaparecido la figura del imputado. ¿A qué esperamos? Pero se supone que, pero bueno, si al final es para que este señor vaya a declarar con su abogado, pues efectivamente es la misma situación de que si estuviese imputado. Claro. Beatriz, dices que acusarte te pueden acusar de cualquier cosa. ¿Tú crees que la Fiscalía puede hacer acusaciones falsas? No, porque es una acusación de la Fiscalía. Investiga una acusación. La Fiscalía investiga. El titular dice claramente, esta persona está... El titular, pero lee la información. Sí, pero me da igual. Esta persona está acusada procesalmente, efectivamente se ha cambiado el nombre de imputado, porque imputado es como que te imputan la comisión de un delito, y en realidad daba lugar a muchas dudas.
Por lo tanto, ahora se llama simplemente investigado. Te están investigando para ver si hay indicios de delito. Y la siguiente fase procesal será que se abre un juicio oral que se pasa a ser procesado. En el momento que eres procesado, ahí ya sí hay indicios de criminalidad. De momento acusar, yo puedo acusar a cualquiera de lo que sea. Y el fiscal, en el momento que vea cualquier duda, ante la sospecha, te va a llamar a declarar. Bueno, Eso en no este caso se trata nada de una colección de informes del Colegio de Arquitectos de Andalucía, donde ellos mismos dicen que habrían sido amañados los informes que se presentaron al Consejo de... Entonces, ¿qué hacemos? Ahora ya los investigados ya no son nada. Si son del Partido Socialista, que puedo coincidir con tu discurso. Exacto, que la justicia que puedo coincidir. ¿Cuál es el problema? Claro. El problema es que cuando el imputado es de otro partido, ya no me paso yo en el matiz. Pues aquí me has tenido a mí diciendo lo mismo siempre. No te lo digo por ti, pero claro, bueno. entonces, te digo que efectivamente es imputado. Yo estoy imputada como periodista, los periodistas es una cosa que no suele pasar y luego aquello queda en nada. ¿Ves? Pero la evidencia es que en este país, cuando el imputado es del otro partido, sí me importa, y cuando es el mío le defiendo, y cuando es Griñán y Chávez no son imputados, pero menos. ¿Sabes lo que ese es el gran problema, la doble vara de medir, que te hace poco creíble a los partidos. Que puedas decir, oye, doy un paso atrás temporalmente y si se demuestra que soy inocente, vuelvo a primera línea. ¿Cuál es el problema que hay en este país? Que en el momento que una persona renuncia a su cargo, corre lista, ya no puede volver. A lo mejor deberíamos plantearnos que si una persona es imputada, durante ese momento de un paso atrás, y si es inocente, que vuelva. Si este decálogo de la corrupción, estas 70 medidas que ponía Ciudadanos en la mesa al PP, bueno, a Susana Díaz, al PP en Madrid, bueno, aquí tiene una oportunidad para que se cumplan, aquí tiene una oportunidad para decir, aquí, vamos, esta es la prueba de algodón. ¿Cuánto tiempo va a durar este consejero en su cargo? Yo no lo sé, pero yo creo recordar, por irme hace muy poquito, que simplemente por salir que un señor del PP, entonces presidente de una comunidad autónoma, Monago era, ¿no?, que había en un periódico salió que había viajado a no sé qué, se pidió su dimisión, su cese, su destitución, su fulminación como político, ni siquiera había una investigación judicial, no había absolutamente nada. Y luego encima se demostró que eran viajes de no sé qué. Hombre, a mí me gustaría que en este país se midiera a todo por el mismo rasero. No lo digo por ti, Beatriz, atentos ahora todos los amigos de Más Claro Agua, porque aquellos que tienen viviendas... Tranquilos, no soy comunista, no lo fui nunca. Que yo nunca he querido identificarme con nada, pero cuando me preguntaban, ¿tú eres comunista?, yo decía, no. ¿Eres comunista? No. ¿Quieren ustedes ver el cartel electoral del año 77? 77, 32 comunistas para Madrid. Ahí aparecen uno detrás de otro, todos los candidatos, 32 madrileños para el Partido Comunista. Y ven ustedes la foto, bueno, el nombre no lo leen, pero en esa lista, creo recordar, lo miré ayer, el número 23 de la lista se llama Manuela Carmena, la que dice, vamos a volver a ver lo que dice, tranquilos, que no soy comunista y nunca lo fui. A ver si la podemos volver a ver. Tranquilos, no soy comunista, no lo fui nunca. Que yo nunca he querido identificarme con nada, pero cuando me preguntaban, ¿tú eres comunista?, yo decía, no. De verdad, oye, a mí, yo de verdad que me parece muy simpático mentir así de graciosamente, pero es que eso se llama mentir, ¿o no? Es que era comunista, pero no lo era. Tampoco era de Podemos. Iba en la lista y no era comunista. Ella dice que no es de Podemos, aunque el propio secretario general contó cómo la fichó, cómo la llamó para que vaya en esa lista y demás. Y lo más estrafalario es la explicación que da, que dice, no, yo fui a la sede del Partido Comunista y me preguntaron, ¿tú eres comunista? No, pero quiero ser parte del partido. Entonces, Independiente de las listas, una precursora. Sí, Oye, perdona, aquí en los años 90 se empezó a poner de moda, no, vamos a integrar independientes en las listas. Bueno, pues eso es una independiente de las listas, ¿no? Lo que no se puede es tomar el pelo a la gente. Es decir, no soy de Podemos, no soy comunista, tranquilos, no les voy a aumentar los impuestos y después vengo a regenerar la política, aquí se acabó el nepotismo y después hacer todo lo contrario. Pues mira, a mí me preocupa más si me va a aumentar los impuestos o me va a limpiar el tal, o si militó o no en el Partido Comunista, que entiendo que no militó en el Partido Comunista por lo que dice ella. O sea, me parece una anécdota y una chorrada. No, salió de ahí y efectivamente actuó como una comunista, aumentó los impuestos a las grandes superficies. Comunista, bueno, ya nos hemos ido a... Madre mía. Vamos a ver, en el año 77, que es de lo que estamos hablando, hay muchísimas personas
y yo las conozco personalmente, dirigentes del Partido Popular que estaban en las filas del Partido Comunista. Josep Piqué, en el PSUC. Vamos a ver si no podemos entender que aquí hay una evolución tanto de un país como de la política, como de las propias personas. Que una persona en el año 77 forme parte de un equipo que se presenta en unas listas al Partido Comunista, pues muy bien, es que el país en ese momento tenía una estructura y una situación y unas necesidades. El Partido Comunista, de hecho creo que hay que decirlo, gracias a su flexibilidad y a su generosidad en la transición, porque fue el que más cedió, aquí hemos tenido una transición pacífica. Y ellos también han colaborado muchísimo en la evolución democrática de este país. Que Manuela Carmena haya formado parte de eso, exacto. Pero que Manuela Carmena haya formado parte de un partido comunista que se presentó en unas elecciones democráticas, que parece que es un insulto que esta señora... Oye, si fuera comunista, ¿qué? Pero claro que sí. Es que tú estás diciendo... Ella dice que no, pues entonces ya está. Pero es que te estoy diciendo... No, sí pasa. Ella te está diciendo que no es comunista. Oye, perdona, aquí ha habido personas, como te están diciendo ahora mismo, que han tenido un recorrido en política que en esos años eran del Partido Comunista y a día de hoy no. ¿Por qué les crees a ellos y a ella, no? Escúchame, a mí me parece... Ella ha dicho que no es comunista, pues ya está. A mí me parece muy bien que hubiera sido militante del PC, o a lo mejor fue como independiente. Me cuesta pensar que en el porque PC es que no fue militar. A ver, si me cuesta pensar que en el PC fuera como independiente, pero vamos a darlo por hecho. Pero puede decir... El PC aceptaba independiente. Vamos a aceptarlo, que a mí me cuesta. Pero bueno, es que no veo cuál es el problema. Yo tampoco veo cuál es el problema en que Manuela Carmena haya sido comunista. El problema lo veo en que diga, lo fui, pero ya no lo soy. Puedo entender, pues sí. Además era próxima, o a lo mejor no milité, pero era próxima al PC. Oye, yo os hago una pregunta. Lo que no entiendo es por qué lo niega. Qué gravedad. Yo conozco mucha gente de Izquierda Unida que ha sido del PC. Pero os voy a hacer una pregunta muy sencilla. Una lista del PSOE. ¿Vosotros veis en la lista del PSOE que todos los que están ahí son socialistas? No, es que hay mucha gente que de socialista no tiene absolutamente nada y está en una lista electoral. No, el debate es que esta persona estuviera en esa lista no significa que fuera comunista ni siquiera en el 77. Bueno, fue simpatizante del PC. En la historia de España en la que, en fin... Pero fue simpatizante, no entiendes que él diga, no lo soy. Bueno, soy simpatizante, pero es muy normal, por supuesto. Ella dice que nunca ha sido comunista, ¿por qué no la creéis? Pues entonces, ¿cómo la lista del PC? Comunista ir por las listas del Partido Comunista. No pasa nada. Os presento a gente no digo de carné, digo de ideología. Por Dios. Yo si fuera comunista no iría en las listas del PP y si fuera del PP no podría ir en las listas del Partido Comunista o socialista. Si van a unas listas es que comulgan con ellas. Tenemos gente que entra en unas listas por echar una mano porque necesitan gente. Tenemos gente de relleno, como decía bien Esther, los independientes. Pero no será gente ideológicamente de derechas la que va a echar una mano. Habrá por lo menos una afinidad ideológica. Pero que es muy lícita, además. ¿Cuántos procomunistas, no digo comunistas del carnet, tiene el Partido Popular en su fila? A ver, yo creo que hay que reivindicar siempre el derecho a cambiar de opinión y a mí lo que me parece bueno es que la señora Carmena ahora diga que no es comunista, lo cual me parece pues una evolución ideológica interesante y positiva. A mí lo que no me parece también de la señora Carmena es que primero dijera una cosa, ahora diga otra, haga una tímida rebaja del IBI, pero lo que hace es subir el impuesto de actividades económicas a los comerciantes, que eso es lo que frena la economía y eso es lo que frena la ocupación. Eso es lo que me parece más preocupante y no el debate. Bueno, pues como eso también lo vamos a hablar ahora, yo les digo que antes, por si acaso hay alguno, porque hay un 62% de las personas que no oye bien, que presta, y quieren ver lo que va a hacer Carmena. Esto de que sí va a bajar el IBI, no porque ella quiera, porque se lo ha impuesto el Pleno, lo votaron el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y no les queda más remedio que bajarlo, ahora se ponen la medalla. ¿Pero qué van a hacer? ¿Subir impuestos a los comercios, a la actividad económica, al IAE, a los... Oye, no sé si habéis oído al concejal de Economía, pero ha dicho sobre los cajeros, ha dicho, esto no va hoy en los presupuestos, pero todo el que tenga algo en la vía pública va a tener que pagar, o sea que lo pondrán, van a esperar a las generales, pero van a hacer que, bueno, aquí paguemos hasta por respirar, y si no, vean lo que han dicho ya. ¿No me lo transfiere a mí? El fin del superávit de Madrid podría estar muy cerca, porque la alcaldesa Manuela Carmena anunció ayer su primer golpe fiscal, es decir, subirá el impuesto de actividades económicas, el impuesto sobre construcciones y obras y el IBI a los centros comerciales, y son solo algunos de los tributos que comenzarán a subir. 700 millones de euros que se esfumarán en gasto público, pero ¿qué tipo de gasto público? A mí me encantaría, por ejemplo, que en los bares de Madrid
pues las servilletas que se utilizan, como normalmente no fueran de una empresa cual, no, sino que fueran del Ayuntamiento de Madrid, con dibujos de turismo, con esquemas que la gente dijera, caramba, qué bonito, hasta aquí llega Madrid. ¿Quién se ha puesto a pensar en eso? De todas maneras, tenemos un proyecto muy bonito de coches eléctricos que serían como el Bicimat, que uno pueda coger un cochecito eléctrico. Vamos a ver, estamos ahí trabajando sobre eso. Entre sus ocurrencias, contratar a Cañita Brava o que los policías vayan vestidos de chulapa. Esto sí que es importante, ¿eh? Cuidado que las servilletas lleven el logo de Madrid, que Cañita Brava no sé qué, y que las páginas web la gente opine y diga que los policías tienen que ir vestidos de chulapa. Y además ya no hay 22.000, ¿cómo era? 22.000 niños hambrientos, sino ahora son malnutridos, o sea, se alimentan mal. Hombre, yo creo que estamos centrándonos todos, ¿no? No, yo creo que parecía el monólogo de la comedia. Es decir, un festival de disparates, un festival de ocurrencias, pues las servilletas ya se ha superado. A mí lo que me molesta es la sensación que da de que puede decir una cosa y su contraria. Y mientras tanto, el padre de Rita Maestre en la hacienda del ayuntamiento, precisamente puesto por los mismos que decían que venían a acabar con el nepotismo, que venían a acabar con los privilegios y demás. Y eso es inadmisible. Entonces, a mí todas estas ocurrencias, y sobre todo también lo que decías, el concejal de Hacienda, que sabes que le llaman el Varoufakis de Carmena, que es el que dice que no va a pagar la deuda. Claro, porque como no quiere pagar la deuda, pues eso, como no quiere pagar la deuda... Bueno, ayer dijo Carmena que sí que se va a pagar y que no se lo han planteado. Eso sí, se van a gastar los 700 millones de superávit que ha dejado Ana Botella. 700 millones, que era de lo poco bueno que había hecho Ana Botella en su gestión, que era ahorrar y bajar la deuda casi 1.000 millones, pues se los va a fumar. Y entonces dices, claro, ¿en qué? Pues no, dice gasto social, no se sabe. Niños hambrientos, tú hablas con la gente que está en la acción, hablas con Save the Children y te dicen, oye, que esto está bien controlado, que aquí no hay 22.000, que esto no, Madrid no es Nueva Delhi. Pero pues sigue... cuidado que a veces son ocurrencias, a veces no, a veces parecen, hombre, ahora éramos la socialdemocracia, estos de Podemos, que si son de Podemos, no son de Podemos. Esta socialdemocracia, ¿saben ustedes lo que acaba de reconocer? Ha sacado ya la patita por debajo de la puerta el secretario general de Podemos en Bilbao, me parece que ha sido, se llama Roberto, bueno, en Euskadi, se llama Roberto Uriarte. ¿Y saben ustedes con quién se encuentra afín? No con los noruegos, no con los nórdicos, no, con los de Bildu, para que luego digan. El partido con el que tenemos una mayor proximidad programática es con Bildu. Es decir, estamos, programáticamente no estamos lejos. Nuestras propuestas sociales y económicas en muchos casos son compatibles con ellos, pero hay unos pequeños puentes que en nuestra opinión Bildu debería de tender para acercarse no a nosotros, sino para acercarse a las reivindicaciones de la sociedad vasca. O sea, Podemos en el País Vasco ya dice a día de hoy, y todavía no han sido las elecciones generales, que su afinidad programática es con Bildu, los amigos de ETA. Y miren ustedes lo que decía Pablo Iglesias hace muy poquito, bueno, antes de ser de la socialdemocracia. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española, por muchas cosas que diga la legalidad española. Nos quedamos sin tiempo. De la tuerca, y quiero mandaros un saludo desde Madrid, desde el otro Madrid, a todos los asistentes al acto de la Naitasuna de Iruña. Es fundamental que todos y todas pongamos nuestro granito de arena para defender los derechos humanos y para combatir la excepcionalidad. Pero hay otra forma de entender la política, entenderla como boxeo, entender que la paz no es más que el resultado de una guerra. Así entendieron en ETA la política e hicieron una guerra que apenas ha terminado y que ha marcado con el dolor de unos y de otros la historia política reciente de España y del País Vasco. Bueno, pues esto, ¿más claro agua o no? ¿No tenéis dudas alguna? Igual nos llevan a los tribunales por sacarles a ellos mismos diciendo lo que dicen, porque claro, luego dices que son afines creo que y ya vas a los tribunales. Esta gente entendió que esto seguía siendo una guerra y te hablaban de guerra, o sea que en lo último
A mí que esa me parece lo más terrible porque marca una equidistancia, dice el sufrimiento de unos y de otros, perdona, unos provocaron el sufrimiento y otros lo padecieron. Bien. O sea, me parece casi la más escandalosa de todas las afirmaciones. Es cierto que son muy sorprendentes las palabras del dirigente de Podemos en el País Vasco porque precisamente lo que han intentado a lo largo de estos meses es mantener un discurso de distancia con Bildu para que no se les mezclara. Yo creo que estratégico y táctico, evidentemente. Para mí es sorprendente nada, Cristina. Había vínculos con Batasuna. Sí, de hecho, no los vínculos, pero que los ocultaban. Digo, que el segundo de Carmena era amigo de... Con Venezuela, esa cercanía han intentado... Tiene más amigos en Batasuna que ningún... O sea, eres amigo de Fermín Muguruza, cantaban juntos, compartían escenario, Pablo Iglesias y Errejón compartieron escenario con Pablo Hasél. Es decir, o sea, a mí sorprendente nada. A mí esto me parece novedad. Lo que me sorprende es que finalmente, en todo caso, por fin lo ponen sobre la mesa, pero esto ya se sabía. Andrea, ¿y cómo valora el Partido Popular esta declaración programática de Bildu en el País Vasco? Pero fíjate que hace unos días conocíamos que en esa reunión de nuevos alcaldes que iba a tener lugar en Barcelona, en la que iba a acudir pues el alcalde de Valencia, de Madrid, la alcaldesa de Barcelona también, pues habían incluido en ese equipo de alcaldes de marcas blancas o de sucedáneos de Podemos al alcalde, si no me equivoco, de Pamplona, ¿no? Que también es de Bildu. Por lo tanto, pues hoy ya son hechos consumados, ya no es simplemente declaraciones o opiniones que pueda tener ese señor, sino que ya ha sido integrado en ese grupo de las marcas de Podemos en los distintos ayuntamientos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues cada uno va poniendo sus cartas sobre la mesa y se van clarificando de dónde viene cada uno. Sí, ¿no? Aunque digan lo contrario, ¿no? Yo soy lo que soy, no, hechos son amores y aquí los estamos viendo y quiero, por supuesto, que dediquemos al trama fundamental, a lo que nos debería concernir a todos absolutamente, esta tragedia que estamos viviendo del éxodo de refugiados que están viniendo a las puertas de Europa, están llamando a nuestra puerta. Y la reacción de Europa pues está siendo la que es. Esta mañana el presidente de la Comisión Europea, Juncker, decía que Europa tiene que reaccionar ya, sí o sí. Que fíjense ustedes, todos los refugiados, los 120.000 que están ya aquí buscando asilo, no suponen más que el 0,11% del total de la población europea. Y Mariano Rajoy, después de ese desayuno informativo, decía que España va a aceptar todos los refugiados que pida la Unión Europea que acepten los españoles, que se trata, fíjense de la cifra, 14.931 refugiados. España va a colaborar y España va a ayudar y lo hace desde la convicción de que estamos ante uno de los derechos más importantes que como europeos y como españoles forman parte de nuestro acervo histórico. Es decir, que España va a ser solidario, no vamos a discutir las cifras, lo que sí quiero es que haya una política global y vayamos al origen y al fondo del problema, que es lo que tengo que decir que desgraciadamente no ha hecho la Unión en los últimos años. Bueno, pues... Importante las personas, insisto, son personas con sus circunstancias, con sus perfiles, que vienen unos con familia, otros vienen sin ella, unos vienen con menores o mayores acompañados y cada uno necesita, insisto, una atención profesionalizada desde el primer momento. Y cuando hablo de atención no hablo solo de un lugar de estancia y manutención, hablo de algo más importante también. Atención psicológica porque vienen de lugares de conflicto, atención legal, atención sociosanitaria, atención educativa en caso de menores y también para la definitiva integración, atención y orientación hacia el empleo. Bueno, esa reunión de ayer del Gobierno con las comunidades autónomas ha enfadado a las comunidades, a muchas que no son del Partido Popular. Mónica Oltra de Compromís decía que con ella que no jueguen porque no había datos encima de la mesa. El Gobierno dice, pues es que no tenemos los datos. Hasta hoy Juncker no ha dicho cuántos vienen a España, habrá que distribuirlos. Unos dicen, oiga, no tenga en cuenta mi comunidad, que mi comunidad tiene más paro o mi provincia tiene más paro que otras que tienen menos paro. Habrá que organizar todo esto y lo que se pide también es que sea una especie de pacto de Estado para acoger a los refugiados. Ayer en el Senado hubo un rifirrafe interesante entre Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, y Óscar López, que es el portavoz del Partido Socialista. Vamos a ver algo de lo que allí se dijo. Si quiere aumentar el listado de declaraciones, le voy a dar una más, señor Óscar López, y es la última discusión que voy a hacer con usted porque yo vengo aquí a construir. 7 de abril
de 2011. Se pedía a España que acogiera a 100 refugiados subsaharianos de Libia. Respuesta del ministro del Interior por aquel entonces, el señor Rubalcaba, ¿le suena? Lo haremos, pero queremos recordar a todos que la capacidad de España es limitada. 100 refugiados subsaharianos, señor Óscar López, 100. Mire, este es un asunto de Estado, es decir, que le supera a usted, vista su intervención, con creces. Bueno, pues eso, creo que no se puede hacer demagogia. Esto es una cuestión que está por encima de partidos políticos y deberían estar todos a la altura, ¿no, Beatriz? Es que, vamos a ver, con todo mi cariño, a Óscar López no se le puede pedir mucha altura. O sea, y esto ya no es una cuestión de eso, ¿no? Estamos hablando de altura política y de... Es una persona que yo la he tenido que sufrir dentro del Partido Socialista. ¿Qué le vamos a pedir? Que tenga una sensibilidad que no tiene nunca, ni con los compañeros. Os recuerdo la que lió con Ponferrada, o sea... En fin, pero no vamos a entrar en eso. Lo importante aquí es que todos arrimemos el hombro, que ayudamos y sobre todo que se abra un debate para que la gente entienda, perdonadme que haga un símil así, pero esto que está sucediendo es como cuando uno mea en un hormiguero, salen las hormigas y se les cierran las puertas. O sea, esta gente está huyendo de ahí porque hay una guerra que hemos creado entre todos desde fuera. Bueno, perdona, el Estado Islámico no, yo habría que ver quién ha financiado al Estado Islámico durante mucho tiempo. Hoy lo he repetido a lo mejor solo 2 veces, pues voy a la tercera. Hechos son amores y no buenas razones. Fíjense ustedes, ayer vino aquí a este plató, que no lo hace nunca, Cayetano Martínez de Irujo. Y fíjense, calladitamente lo que está haciendo. A ver cuántos hay como él. ¿Usted acoge a 2 familias porque lee su historia en un periódico? Sí, entonces llamé a la periodista, bueno, localicé a la periodista, mi secretaria, digo, localiza, pero eso lo hago muchas veces, lo he hecho para muchas cosas. Pero bueno, localizamos a la periodista y vino al Palacio con las 2 familias. Entonces, claro, tampoco se imaginaban que yo no sé, que yo les iba a dar pues algún tipo de, no sé, ayuda o algo, preguntar. Y claro, lo primero que dije, pues yo no tengo otra casa que mi finca, que tengo unas casas que acondicioné para los invitados, pues ahí tengo 2. Primero, darles techo, para que no se tengan que volver y para que no se queden en la calle. Y segundo, a partir de ahí, pues empezar a ayudarles en todo lo que pueda, porque no se trata ni de contratar, ni de tal, ni de subvencionar, sino de lo que estamos haciendo, de escolarizar a los niños, de conseguir que convaliden sus títulos profesionales, etcétera. Estamos hablando de 2 familias, uno de ellos es un urólogo, sí, muy reputado, que tenía un hospital en Siria. Un hospital privado, y se lo machacaron, o sea, hasta que no pararon, pero es que se lo bombardearon continuamente, mataron heridos, se cargaron todas las medicinas, o sea, lo dejaron literalmente como todo allí, reducido a escombros. Supuso la muerte de un hijo suyo. Él tenía 3 hijos, tiene uno de 4, uno que nació en España y uno que tenía allí, que tenía una enfermedad que dependía de la curación de unos medicamentos y le dejaron sin existencia ninguna. Y el otro es un ingeniero y la mujer farmacéutica. ¿Es cierto que cuando les ofreció vivienda, porque pensaban que les iba a ofrecer algún tipo de ayuda, que rompieron a llorar? Sí. Es impresionante. Sí, y la periodista, me acuerdo que dijo, esto es el sueño de un periodista, que hagas un reportaje de este tipo y te ocurra esto. ¿Cómo se están integrando? Bien, bastante bien, y ya hablan español, porque les puse una profesora de español, eso es lo primero, claro. Vinieron no sin hablar ni patrata de español, pero el médico hablaba 5 idiomas. 5 idiomas, sí. 5 idiomas. Sí, había hecho la carrera en Rusia, y la mujer hablaba un poquito, porque le habían puesto un poquito de español. Claro, es que es verdad que es normal que se quieran ir a Alemania, porque sí es verdad que en España les subvencionan durante un pequeño tiempo, y luego se quedan sin nada, se quedan así, se acaba el dinero, ya no pueden pagar la casa que pagaban, y se tienen que ir a la calle. Estos padres de familia que están viviendo en su casa en Carmona, ¿consiguen trabajar? ¿Están buscando trabajo? No, estamos esperando, él está ya en la facultad haciendo un curso para que le convaliden su título de médico, y el ingeniero lo mismo. Estamos intentando convalidar sus títulos profesionales. Lo que se han tenido es que están en proceso de sacarse el carnet de conducir, porque ese no se lo convalidan, entonces lo tienen que sacar de cero. Y el título, y una vez que tenga el título, pues intentaré ayudarles a entrar en una clínica privada. ¿Y cuál ha sido la reacción de la gente que vive en Carmona? Bueno, claro, estábamos en un lío tremendo a principio de año, cuando se muere mi madre, y bueno, cada uno hay un reparto, en fin, todo lo que, pues eso, ya cada uno se busca su lado. Entonces yo
vida, ¿no? Entonces la reorganización era total. Yo de dirigir toda la casa junto con mi hermano mayor, ayudándole, pues pasé a, no te digo a estar, pero a empezar de cero, y con algo, con poquito que te ha tocado, porque el reparto es así, porque las cosas son así, punto. Y entonces, claro, la gente mía, pues estamos en una incertidumbre bastante grande y una reorganización que, claro, yo les convoqué y les dije, vamos a ver, estamos hasta arriba de trabajo, estamos en una reorganización total, pero lo siento mucho, lo voy a traer a 2 familias sirias. ¿Qué les diría a la gente que están pensando hacer lo que usted? Hombre, pues que lo hagan, que sin duda lo hagan, ¿sabes? Estas familias que al principio, claro, la cara de mis empleados, eso éramos pocos, estamos en este momento tan difícil, se quedaron un poco así, bueno, vale, tío, no, es lo que hay, o sea, que prepararos, además hay que ayudarles a resolver todo lo que tengamos que resolver de ellos, porque la cuestión es que se integren, no que tengamos aquí... Y ha sido tan gratificante, tan satisfactorio, están todo el mundo volcados con ellos. Al final no se paraliza la campaña agrícola y todo el trabajo, porque es de lo que comemos y de lo que se sostiene. Pero vamos, que con los sirios, porque son gente tan buena, tan educada, tan culta, tan... Y luego, claro, lo que te cuentan es algo, es espeluznante lo que está viendo esta gente. Pues eso, que los están literalmente matando bajo los escombros. Es que es espeluznante, no es comparable con ningún otro país. O sea, no es que se tengan necesidad, que no puedan progresar en la vida, que tengan hambre, no, que es que los matan. O sea, han salido 12 millones, no 2, 12 millones de sirios. Se han cargado a no 200.000, a un cuarto de la población, y el otro cuarto está allí luchando como puede. Bueno, pues fíjense ustedes, esa es la realidad de ya 2 familias sirias acogidas de manera espontánea por alguien que, bueno, la gente puede pensar que está en otras historias, en la frivolidad, y miren, les reiteramos el agradecimiento a Cayetano Martínez de Lujo por contar aquí lo que contó, pero no todo el mundo hace eso, y ojalá este ejemplo cunda. Acaban de despedir en Hungría a una salvaje, que es una periodista por decir algo. Yo me alegro, vamos, yo cuando vi las imágenes, les voy a pedir que vean las imágenes, lo que hacía esta periodista, ir ahí donde están llegando los inmigrantes pobres, como pueden, ahí le ven poniendo la zancadilla a un padre que lleva a un hijo en brazos, y lo que hace es, ella con la cámara y ¡zas! Miren la pierna, repugnante, vamos, yo... Le da patadas, ahora vamos a verlo porque hay otro, mírenlo ustedes, esta periodista, ¿pero qué es esto? Bueno, periodista por decir algo, esta no es periodista. Miren ahí, qué patada le da a esa niña. Pero qué horror, qué situación está huyendo esta gente. Quieren llegar corriendo, cruzar Hungría para que no puedan echarles, para realizar todos los trámites como asilados políticos, como refugiados políticos. Y la verdad es que afortunadamente un cámara ha cogido estas imágenes, las ha captado para vergüenza de todos los europeos. Y bueno, el medio ha reaccionado, ¿no? Nos alegramos de esos todos. ¿Algún comentario que queráis decir? Rapidísimo, 1 minuto. Andrea. No, pues yo lo que creo que es importante en esta cuestión, estaba diciendo en la entrevista que le hiciste ayer a Cayetano que se surgían varias dudas, ¿no?, de esas personas que tienen que homologar sus títulos, ¿no? Lo decía la ministra, esa asistencia no solo de primera acogida de esas personas que están huyendo de la guerra, sino de las atenciones que hay que ofrecerles, ¿no? Porque vienen aquí en busca de democracia, en busca de libertad, en busca de derechos, y lo que hemos de intentar hacer es eso, armonizar el derecho de asilo, homogeneizar todos esos servicios que debemos prestarlos a esas personas que huyen del drama. Efectivamente, pues ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Gracias a todos y vamos a la respuesta, a la pregunta que le hacíamos hoy a nuestra audiencia. Si cree que Cataluña es una nación, ¿ustedes lo creen? Pues el 19% de nuestra audiencia cree que sí, fíjense ustedes, 19,8, el 20, el 80,2 piensa que no. Gracias por llamar, por opinar y a ustedes también por estar ahí. Nosotros nos vemos, ahora no se pueden perder ustedes a María Pelayo y María Miñas porque empieza más claro, agua, no, al día, esto se acaba y ahora viene al día. Hasta mañana.